lección del día de hoy, la lección número 20, se titula Vamos a comentar. Primero, tenemos que delimitar qué es lo que se puede comentar. Dar una opinión con respecto a un tema no es lo mismo que comentar. Las opiniones se generan con base en las creencias de los participantes, su experiencia, sus sentimientos o su conocimiento en relación al tema. En cambio, el comentar, un texto narrativo o de cualquier tipo de texto, estaremos realizando un comentario sobre una obra. Es aquí donde se requiere más que una opinión. Debe de existir un análisis y una metodología, lo que nos va a permitir conformar un documento. El comentario de un texto consiste en describir el mismo con base en lo que el autor nos quiere decir. El comentario será un intermediario entre el texto y el público lector. Para llevar a cabo la redacción de un comentario, debemos tener presentes 4 momentos: preescritura, escritura, corrección y reescritura. Recordemos que estos ya los habíamos visto con anterioridad. Los pasos para realizar un comentario: comienza realizando una lectura analítica y crítica. Esto con la intención de identificar la intención del autor, la actualidad y la validez del texto. Durante este análisis identificaremos el tipo de texto, si es una narración, una descripción, una argumentación o una exposición. Después habrá que realizarnos las siguientes preguntas. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la principal idea que nos quiere transmitir el autor? ¿Cómo va organizando el autor las ideas? ¿Y de qué forma interviene el autor en el texto? A continuación, debemos determinar el tema y la argumentación que se incluirá en el comentario. Para ello, acudiremos al resumen. Esto con el afán de recopilar las principales ideas. Es decir, vamos a contar con un tema y un argumento para redactar nuestro comentario. Un resumen con las principales ideas expuestas por el autor y una lectura analítica y crítica del texto original. A continuación, se determinará la macroestructura. En las lecciones pasadas ya vimos lo que era una macroestructura, que era la forma de organizar el contenido del texto. La macroestructura propia de un comentario es introducción, presentación, argumentación y valoración. En la introducción se describe la naturaleza del texto, se identifica el tiempo y el espacio del autor. Es decir, si es un cuento, daremos el título del cuento, quién lo escribió y algunas cosas referentes al autor. Durante la presentación, escribiremos brevemente el texto y mencionaremos el tema o los temas que aborda el texto dependiendo de nuestro resumen. Es decir, diremos de qué trata la obra. En la argumentación se presenta el argumento general de lo que está comentando. Digamos que es un texto a favor del aborto. En este caso, se argumentará qué es lo que dice el autor a favor de esto, cómo lo expone, qué dice. Y por último, en la valoración,
Nosotros que estamos creando el comentario, emitiremos nuestra opinión con respecto a la obra que hemos leído. Dentro de las actividades se nos pide leer el cuento El árbol de Ana Luisa Bombay. Y en esta vamos a identificar la introducción, la presentación, la argumentación y vamos a dar nuestra valoración con respecto al tema. En la argumentación tal vez sea el punto en donde batallemos un poco más, porque podríamos estarlo confundiendo con la presentación. Es decir, si yo digo que este cuento nos narra la historia de una mujer, la cual se siente encerrada, podríamos pensar que ese es el argumento. Pero debemos de tener presente que el argumento siempre va a ir más allá. Tratemos de ir más al fondo, de no nada más ver la superficie, sino ver qué es lo que nos quiere decir este autor con este tipo de cuento. Nos está contando de una mujer que está atrapada. Pero, ¿qué quiere llegar a decir con eso? ¿Qué nos quiere decir? Espero verlos pronto.